Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, allí en Efesios capítulo 6, versículo 19 y 20. Efesios capítulo 6, 19 y 20. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Grande Dios, hermanos, y digno de suprema alabanza. Él debe ser glorificado siempre. Él es el único que debe ser exaltado por su grandeza. Aleluya. Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice de esta manera: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Una vez más. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia para darte gloria, para darte honra y para darte alabanza. Ven tú a glorificarte, Padre, en esta tarde. Ven tú a glorificarte de una manera maravillosa, que al compartir la palabra, venga y toque los corazones, venga y quebrante el corazón y ponga palabra de ánimo, de valor, de poder, de autoridad, para seguir adelante, proclamando este evangelio, proclamando esta verdad de los últimos tiempos que estamos viviendo, y que todo el mundo vuelva a Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos orado para buscar una oportunidad para proclamar el evangelio? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos buscado que Dios nos ponga en un lugar donde podamos trabajar o podamos testificar o hablar la palabra? De esta manera, hermano, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Efesios en este capítulo, que dice el apóstol: y por mí, ¿qué dice? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que Dios ponga la palabra en su boca, una palabra con denuedo, con poder, con autoridad, que cuando Él abra su boca, hermano, salga la palabra que Dios quiere que el pueblo escuche. ¿Qué es la necesidad de la gente? ¿Qué es la necesidad del pueblo? El apóstol Pablo está pidiendo que Dios ponga una palabra para enseñar el misterio, hermanos. Este evangelio, ¿cuánta gente está cegada? No mira. Espiritualmente está cegada y no está viendo los misterios, los secretos que Dios tiene para nosotros. Claramente, el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios le dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les alumbre. El Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. Ha cegado el entendimiento de la gente, que no puede entender por qué buscamos de Dios, por qué nos congregamos, por qué queremos llenarnos de su palabra. Por eso le dice el apóstol Pablo: yo pido que Dios me dé palabra para poder dar a conocer con denuedo, con autoridad, con poder, los misterios del evangelio. Esto es lo que el apóstol estaba pidiendo. Él quería hablar la palabra especialmente a toda esta gente que no quiere escuchar, a toda esta gente que no quiere buscar de Dios, que no quiere congregarse, que no quiere llenarse de lo que es la palabra. Algo
puro, es un diamante, es un tesoro, hermanos, que Dios nos ha encargado, nos ha dejado y la gente no quiere recibirla. Es una bendición y por eso el apóstol Pablo está pidiendo poder llevar a conocer los misterios del evangelio a la humanidad, a la gente, que conozcan realmente quién es nuestro Dios. Y dice el 20, por el cual dice, soy embajador en cadenas. ¿Cuántas veces estuvo encarcelado? ¿Cuántas veces estuvo encadenado? Pero sin embargo, él seguía proclamando. Si vemos ahí en el libro de los Hechos, cuando estaba el apóstol Pablo amarrado con cadenas, allá en lo más oscuro de la cárcel. Pero ¿qué dice? Estaba alabando, glorificando a Dios. Cuando vino un ángel, rompió las puertas, las cadenas, lo desató y lo dejó ir libre. Aún el carcelero quiso quitarse la vida porque se le había ido el apóstol, se le había salido. Pero sin embargo, ¿sabe qué fue el resultado? Que dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Solamente aquí el apóstol dice embajador en cadenas, pero dice, quiero con denuedo hable de él como debo de hablar. Que debo de hablar con autoridad, debo de hablar con poder, con entendimiento, la revelación del misterio, los misterios que Dios tiene en su palabra. Esto es, hermano, lo que usted y yo tenemos que estar orando por esa oportunidad. Que cuando tengamos a alguien enfrente, le podamos proclamar la palabra sin miedo. Declarando la palabra con autoridad, con poder, para que ese corazón sea quebrantado. Si vemos ahí, en Colosenses, denle 2 o 3 vueltas ahí a la palabra, ahí en Colosenses 4:2, ¿qué dice? El apóstol Pablo también a la iglesia de Colosenses. 4:2 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y dice el 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. ¿Por qué es necesario que oremos por oportunidades? Cuando tengamos el tiempo y tengamos a alguien que necesite de Dios, podamos tener palabra con esa, para que nos abra puertas para la palabra, a fin de que de dar a conocer el misterio del evangelio, el misterio de Cristo, lo que Él nos ha dejado en esta palabra. Está pidiendo que nos venga, ponga palabra, busquemos oportunidades para proclamar, para enseñar a otros que vengan al conocimiento de Dios. Somos buenos para platicar, hermanos, historias. Somos buenos para platicar lo que vivíamos antes del pasado. ¿Por qué no somos buenos para hablar la palabra? Ay, hermanos, si nos cuentan una historia por ahí, ay, y hasta le ponemos un poquito para que suene más bonito. Le agregamos algo para que suene bien. No, como que no me la dijeron bien, pero yo creo que si le pongo esto se mira más bonito. Somos buenos para eso. ¿Por qué no somos buenos para hablar la palabra? ¿Sabe por qué? Porque nos falta conocimiento. Claramente dice el profeta, este pueblo perece por falta de conocimiento. No conocemos palabra. No tenemos que dar. Por eso dice el apóstol claramente, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por la cual también estoy preso, y para que lo manifieste como debo de hablar. Él está pidiendo la manera de cómo hablar, con valentía, ser eficaz,
Que la palabra, al declararla, llegue al corazón del hombre, de aquel que le estoy testificando, de aquel que le estoy hablando de Dios. Que yo pueda ser eficaz, que yo pueda hablar con valentía, sin miedo, de nuevo. Que no tengamos miedo, hermano, al que está enfrente. ¿Sabe qué puede hacer? Darse la vuelta e irse, dejándonos hablando solo, o decirnos que estamos locos. No importa. Usted y yo hay que seguir proclamando. Claramente, dice el apóstol, vamos a orar por una oportunidad. Donde quiera que estemos, hermanos. Allí, en el correo, o ya no vamos al correo casi. Ahí en la clínica del doctor, ahí donde, en la escuela, ahí donde hable con alguien. Vamos a pedir esta oportunidad, que Dios dé la palabra y la hablemos con denuedo, con poder. Y que llegue al corazón de la vida. Esto es lo que le recalca el apóstol a Pablo a los colosenses, a fin de dar a conocer el misterio. Si le da ahí unas 2 vueltas más y llega a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, dice también esto. 3:1. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Orar. Pero cuando hablemos la palabra, camine, que yo la siga proclamando, que yo la siga llevando. Yo le hablo a aquel le habla a sus conocidos, los conocidos de aquel a los suyos, y la palabra va corriendo. Es lo que tenemos que pedir. Oración. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue en vosotros. Así como alguien se preocupó y se acercó a mí y me habló la palabra. Alguien se preocupó, dejó él sus cosas y se dirigió a mí, o se dirigió a usted para hablar en la palabra. Así es lo que tenemos que hacer usted y yo. Pedir oportunidades para hablar la palabra con valentía, con eficacia, que llegue al corazón del hombre y quebrante su corazón. Pero le digo una cosa: hay que buscar la guianza del Espíritu Santo. Porque a veces, hermanos, miren, vamos ahí al libro de los Hechos. Dele vuelta para acá, para atrás, hermano. Ahí en Hechos, capítulo 16. Aquí vemos al apóstol también. Hechos, capítulo 16. Aquí Pablo y Silas, hermano, querían ir a predicar, pero alguien les estorbó y le dijo: no vayas. Por eso, cuando vamos a proclamar, tenemos que orar, que sea la voluntad de Dios. Porque mira lo que dice Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, escúcheme, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El apóstol quería ir a Frigia y a las provincias de Galacia, pero le fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Qué dice? El Espíritu Santo le fue prohibido de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Tenemos que hablar la palabra. Tenemos que buscar en oración, pero buscando la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuándo es el momento oportuno? Cuando la persona está preparada para recibir la palabra y la atesore. Aquí vemos que el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo: no les permitió hablar la palabra en Asia, ni en Misia, ni en Bitinia. El Espíritu Santo no les permitió. ¿Sabe por qué? Porque esta gente no estaba preparada para recibir la palabra en ese momento.
Había algo más urgente. Si vemos ahí en el versículo 9 que dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogando y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Aquí en Asia no estaban preparados, pero vi en Macedonia un personaje pidiendo ayuda, clamando a Dios: pasa por aquí. Dice: se le mostró a Pablo una visión de noche, y un varón macedonio estaba en pie, rogando y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Dónde está la necesidad? El mismo Espíritu Santo nos enseña y nos revela y nos lleva donde está la necesidad, donde está aquel necesitado de Dios, donde está aquel que necesita un abrazo, una caricia, una sanidad, una bendición. El mismo Espíritu nos va a guiar dónde debemos ir. Si dice: oremos por oportunidades, hablemos la palabra con denuedo, con poder, con autoridad, con eficacia. Pero también tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo, que nos dirija, que nos enseñe, que nos instruya, porque aquí podemos ver un gran ejemplo. El apóstol quería ir a Misia, a Bitinia, a Asia, pero sin embargo el Espíritu Santo no los dejó, porque había en Macedonia un varón que estaba pidiendo ayuda. Porque es necesario que clamemos a Dios para que Él envíe al siervo, la sierva o la bendición que usted necesita. Este varón macedonio estaba pidiendo: ayúdanos, ayúdanos. Y Dios entonces, por medio del Espíritu Santo, envió a Pablo. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Ahí era el lugar donde Dios los estaba enviando. Mientras él quería ir a Asia, Dios tenía otro lugar para él. Por eso es importante que pidamos a Dios en oración, que hablemos la palabra con autoridad, con eficacia, con denuedo. Pero también nos dice: busca la guía del Espíritu Santo, que nos dirija en dónde vamos a proclamar y a quién le vamos a hablar de Dios. Alguien que necesita, alguien que está preparado y va a recibir esa palabra con gozo. ¿Para qué? Para que dé fruto, como dice, a 30, a 60 y a 100 por uno. Es lo que dice la palabra: a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero tenemos que buscar oportunidades para hablar una palabra con poder y con autoridad. Pero eso, hermanos, ¿de quién depende? ¿Quién cree? Dele ahí unas vueltecitas, hermano. Lo estoy hojeando la Biblia un poquito, hermano, porque no quiero decir lo que yo quiero decir. Quiero que lo que diga Dios. Ahí en Romanos capítulo 10. Hay gente necesitada. Pidamos con valentía. Pero ¿qué dice, hermanos? Romanos 10:14. Mire, por eso nos enseña que usted y yo tenemos que proclamar esta palabra con autoridad. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Usted y yo tenemos familias, amigos, parientes, conocidos, compadres, comadres, ya no sé qué les puedo decir. Tenemos gente que nos rodea. Y dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual ellos no han creído? Si yo no les predico, si yo no les enseño, ¿cómo pueden clamar a Dios? Por eso dice: ¿cómo pues invocarán ellos a aquel a cual no han creído? Y lo dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces nosotros pedimos
oramos más bien por oportunidades para predicarles. Que hablemos la palabra con autoridad, con poder, con denuedo, con valentía, con eficacia, orando primeramente que el Espíritu Santo nos guíe para que use nuestras vidas. Porque hay muchos allá afuera, hermanos. Saben que está una iglesia, ay, los hermanos, los protestantes, los evangélicos, los hermanos, pero no entran. Pero realmente no entran. Ahí pasan. Recién que llegamos aquí, hermanos, estábamos en una actividad allá afuera, hermanos, y pasó una persona por aquí, por la calle, y le dijimos, buenos días. No, yo soy otra religión, yo soy otra religión. Como si le íbamos a hacer un mal, se escondía, se tapaba el que no le habláramos. Pasó por la calle. Y dijo, no, yo soy otra religión, yo soy otra religión. Y se escondió. Y no quería ni que le dijéramos buenos días. Pues, sí, otra religión, pero Dios es el mismo. ¿O no es el mismo? ¿O solamente que has tenido otro Dios? Por eso no quiso saludarnos. No nos quiso decir buenos días. Pero hasta ahí, hermanos, yo lo pude comprar. Recién que llegamos aquí. Ahí pasó por enfrente. Y le dijimos buenos días, porque era muy mañana. Estábamos realmente con los botes de asador, prendiéndolos para una actividad de pollo. Y pasó por ahí y nos rechazó el saludo. Así, hermanos. Porque él no era de nuestra religión. Lo triste es que usted y yo no tenemos religión. Tenemos a Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro poder, nuestra autoridad. Y dice claramente, ¿cómo pues van a invocar a aquel al que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué nos dice? Cuán hermoso, hermano, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hay que predicar, hay que enseñar la palabra de verdad. Nosotros la tenemos, hay que enseñársela a la gente, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los parientes, que son familia, pero no conocen de Dios. Vamos a enseñarle esta palabra, esta revelación, este misterio que está escondido en esta palabra. Claramente yo le decía anoche en el servicio que estaba, yo le decía, mismo Cristo dijo, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué nos dejó ese encargo, escudriñar las Escrituras? Porque en ella hay vida eterna. Pero ¿qué pasa? No leemos, no escudriñamos la palabra, no tenemos entendimiento. El pueblo perece, el pueblo se pierde porque no tiene revelación, no tiene conocimiento de la palabra. Tenemos que leerla, tenemos que entenderla. Hay cuánta gente dice, yo la leo pero no la entiendo. La Biblia misma nos dice en Santiago, estás falto de sabiduría, pídele a Dios y nos la da abundantemente. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente pedirle a Dios que nos dé entendimiento, sabiduría para seguir adelante. Por eso dice, ¿y cómo van a predicar si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este es, hermanos, el mensaje. Pida, ore, buscando una oportunidad para hablar la palabra con poder, con denuedo, con valentía, con eficacia, buscando la guianza del Espíritu Santo que nos dirija a la persona necesitada, a la persona que necesita para poder compartir, para poder bendecir a la persona con palabra, orando por su necesidad, compartiendo algo para que sea bendecido. Porque el mensaje, hermanos,
no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. La palabra es la misma. Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Mira, váyase allá, termino con este versículo. Vaya, de seguro ya le termino con este. Váyase allí a 2 de Timoteo. Bueno, tengo dos más, pero son cortitos. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Miren lo que le encarga el apóstol Pablo a Timoteo. Y eso mismo nos encarga a nosotros. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice: que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. De esta manera dice: ve y predica la palabra. A Timoteo le dice: y ve y inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que Dios nos está encargando, hermanos. Por eso dice que ore, para que hable la palabra con valentía, con autoridad, con denuedo, y puedan recibir la palabra con paciencia y toda doctrina. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que enseñarle la palabra. Y dice Judas, váyase a Judas, es el último libro antes de Apocalipsis, hermanos, para que no ande perdido. Judas es un capítulo nomás, no puedo decir de capítulo 1, capítulo 2, es un capítulo nomás. Judas 22 y 23, 1, porque nomás es un capítulo. Ahí en Judas 22 y 23 termino con esto. ¿Qué dice? ¿Qué dice el apóstol Judas? Algunos que dudan, escúcheme, ¿qué nos encarga? Algunos que dudan, convencerlos. El 23 dice: a otros salvar, arrebatándolo perdón del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas por sus carnes. ¿Qué nos dice? Algunos que dudan, convencerlos. Esto es lo que nos encarga el apóstol Judas. Aquel que no cree, hay que convencerlo con la palabra. Hay que hablarle la palabra, porque es necesario que nos alimentemos de la palabra, que conozcamos la palabra, para que podamos compartir con aquel que necesita. Yo le digo, hermanos, yo me he encontrado con personas, hermanos, luego los identifico. Saben lo que dice la Biblia, pero quieren saber, a ver qué les voy a decir yo. Y le digo: tú sabes lo que dice la palabra. ¿Quieres saber lo que yo pienso o quieres saber lo que piensa Dios? Porque hay una diferencia en lo que yo pienso y lo que dice el Señor. Lo que dice Dios es esto. Y no les gusta lo que dice Dios. Quieren el consejo del hombre. Yo te doy el consejo, pero conforme la palabra, para que realmente seas edificado y seas bendecido. Simplemente en esta tarde, hermanos, le dejo con este pequeño mensaje. Ore por oportunidades para que hable la palabra con poder, con autoridad, con denuedo, con eficacia, con valentía, buscando la guianza del Espíritu Santo, para que podamos hablar a la persona necesitada. Pero eso depende de nosotros. Tenemos que dedicar el tiempo para buscar a Dios y ser de bendición en el momento preciso. Pero yo tengo que estar preparado con la palabra. Si no estoy preparado, hermano, vengo a quedar en vergüenza. Hay que estar preparados con la palabra para poder
enseñar a otros a hablar la palabra con poder, con autoridad y con denuedo. A mí me decían que yo estaba ya como el hermano Tamés, a un siervo que yo admiraba sus mensajes, yo admiraba sus predicaciones, hermano, pero mucha gente no lo quería, porque la palabra les llegaba y no querían componerse, querían caminar a su propia manera. Pero hay que proseguir adelante hablando la palabra con poder, con autoridad y con eficacia. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Yo he compartido la palabra, Señor. Yo he compartido la revelación de este texto, Señor, que usted ha puesto en esta tarde. Yo te pido, Dios, que sean de bendición para una vida. Aquel que me escucha allá en su hogar más tarde, te pido, Señor, que esta palabra sea edificante para ellos, que toque el corazón de ellos, que administre sus vidas de una manera maravillosa. Que oremos en todo tiempo y que hablemos la palabra con poder, con autoridad, para que usted venga, Señor, a ser glorificado. Usted venga quebrantando los corazones por medio de su Espíritu Santo. Que la palabra que llegue al corazón de piedra y la quebrante como martillo que quebranta la piedra. Así dice el profeta. Padre, en este momento yo te doy gracias por esta hermosa tarde que pudimos estar aquí, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos que están aquí, que los guardes, que los protejas, Padre, de todo mal, de todo peligro, que guardes sus muebles, que guardes sus familias, sus hogares, en grande manera, Padre. En este momento, Padre, yo vengo a darte gloria, honra y alabanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.